Hola amigos de Mármoles Puente. Bienvenidos a El Proceso del Granito. Les presentaremos el origen y procesos relacionados con este elegante y resistente tipo de piedra, la cual es utilizada en interiores en áreas como la cocina y baño, así como en exteriores para pisos y fachadas. Comencemos. Origen del granito en la naturaleza. El granito es una roca ígnea formada durante los últimos 300 millones de años. De latín igneus, que significa fuego, se refiere a toda piedra que se creó del magma. El magma se llega a encontrar a profundidades que pueden superar los 250 kilómetros. Por esto se le llama roca plutónica, debido a Pluto, dios romano del inframundo. Mientras el magma fluye por debajo de la superficie con una temperatura cercana a los 1000 grados centígrados. La presión a estas profundidades empuja al magma hacia el exterior. Sin embargo, no es lo suficientemente fuerte para llevarle hasta la superficie. En su camino, se topa con otras rocas con las que se mezcla y enfría lentamente, a temperaturas entre 600 y 800 grados centígrados. El lento enfriamiento es crucial para la creación del granito y es responsable de la formación de cristales suficientemente grandes que se pueden observar a simple vista. Dichos cristales son la característica más reconocible del granito. ¿Cómo es posible que el día de hoy encontremos formaciones de granito expuestas en la superficie? La respuesta es que durante los últimos 85 millones de años, la superficie del planeta se ha erosionado hasta descubrir las formaciones del granito. Procesamiento y acabados del granito. De las minas se extraen grandes bloques que son procesados en piezas de menor tamaño. Si pudiéramos tomar una muestra 3D del interior de una formación granítica, veríamos que los cristales que se formaron están distribuidos uniformemente. Los cortes planares a este volumen exponen al granito tal como lo conocemos, con una apariencia de sal y pimienta, debido a minerales claros y oscuros. El acabado final puede ser pulido al alto brillo, con el que se logra remover toda porosidad del material. Es el más elegante y atractivo, y requiere poco mantenimiento. Granallado. Presenta un acabado grueso con un look rústico, resultante del aserrado con acero de alto carbono, recomendable para exteriores por su característica antideslizante. Flameado. Después del corte en los telares, se aplica una llama de oxiacetileno a 2800 grados centígrados, la cual vitrifica los cristales del material. Este proceso le protege contra la intemperie. Flameado y cepillado, o brush. Después del flameado, se trata con cepillos duros no metálicos. Resulta en una superficie tersa y antiderrapante. Satinado o al tacto seda. Se logra con agua a alta presión, obteniendo un acabado suave que aún deja sentir la irregularidad de la superficie. Gama de colores. Mármoles Puente ofrece a sus clientes cerca de 150 distintos tipos de granitos, provenientes de todas las regiones del mundo donde el granito es extraído. Dicha oferta representa la oferta mundial de granitos. Les vamos a presentar un estudio exclusivo de Mármoles Puente, en el que se analizaron las características de color de los granitos. El primer aspecto es la luminosidad. Solo 10% de los granitos son muy claros. 52% de tonos disponibles se encuentran entre los valores claros y medios. Un 13% de los materiales tienen valores medios a oscuros. El último grupo son los valores oscuros y muy oscuros
con 25%. Muy bien, ahora los colores. Nos referimos al tono predominante en el círculo cromático. Los tonos rojos representan un 11%, su mayoría en tonos medios. Naranja rojizos, ninguno de ellos es saturado, por lo que se perciben como tonos térreos, 19%. Los tonos arena, que son naranjas no saturados, su mayoría en tonos claros, 29%. Los tonos amarillos, que de igual manera no son saturados, representan el 7% de los materiales. En la gama de los verdes, tenemos tan solo el 4% y prácticamente son todos tonos oscuros. El siguiente paso son los azules, su mayoría en tonos oscuros con notas de azul, 23%. Los tonos rosas son representados homogéneamente con el 7%. En su decisión para escoger un granito, es importante que conozca también las ventajas y características físicas. Debido a su alta densidad y baja porosidad, el granito es resistente a las manchas. Sin embargo, le recomendamos siempre aplicar un sellador para una mayor protección. La ausencia de calcita y alto contenido en sílica le hacen resistente a la erosión de los ácidos. Por esta razón, es excelente para la cocina, ya sea para uso particular o industrial. En exteriores, es un material favorito para fachadas. Y lápidas, gracias a su resistencia a la lluvia ácida. Es insensible a los daños por altas temperaturas. Dos escalas describen la resistencia al desgaste y dureza. La escala de Mohs describe la capacidad para ser desgastado por otro mineral. Al granito se le asigna un valor de 6. Resiste el desgaste por un cuchillo de acero, pero no por una cuarcita o un diamante. La escala de Vickers mide la carga sobre el área de una superficie en kilogramos sobre milímetros cuadrados. El granito tiene una resistencia de 850 kilogramos por milímetro cuadrado. El desgaste también sucede en situaciones de alto tráfico, por lo que el granito será siempre la mejor elección. Ahora conoce las características de los 150 granitos que Mármoles Puente ofrece a nuestros clientes. Entregamos órdenes en toda la República de México. Dentro de la Ciudad de México y área metropolitana, entregamos en tan solo 24 horas. ¡Garantizado! Nuestra flota de 30 camiones, todas equipadas con la mejor tecnología en grúas Palfinger, maneja el material para entregarlo en perfectas condiciones. Le invitamos a visitar nuestra tienda o nuestra página web para cotizar los granitos que necesita para su proyecto. Mármoles Puente.